19 de noviembre de 2017. A Cristo nuestro Señor sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. El sermón de esta mañana es titulado La gran pregunta del Rey. Y leemos en la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Mateo 16, 13 al 20. Esto es lo que hoy el Espíritu Santo habla a su iglesia. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Palabra de Dios. Nuestro amantísimo Señor y buen pastor de tu rebaño, nuestro Redentor, Señor Jesucristo, Espíritu Consolador, tu nombre, Dios Trino, Santo, uno y único, invocamos en esta mañana. Clamamos por tu presencia. Tú te deleitas en habitar en medio de tu pueblo y te gozas al oír nuestro clamor. Te places en edificar a tu santa iglesia a través de tu santa palabra predicada. Te complace, Señor, que los incrédulos vengan a la fe por la predicación de tu santa palabra. Hoy, tu siervo ora y clama a ti, Señor. Soy siervo inútil. No soy el hombre capacitado suficiente para venir a predicar tu palabra, pero en tu gracia, conforme a tu plan, te plació darme la sabiduría para que yo pueda enseñar a tu pueblo tu palabra. Lo vil y despreciable del mundo tomaste para ser glorificado, de tal forma que, Señor, a ti sea la gloria en esta predicación. Líbrame de vanagloria, líbrame de mi pensamiento personal, líbrame de mi prejuicio en cuanto a la predicación de la palabra, y condúceme a ser fiel a tu santa palabra, para que tu pueblo sea edificado y para que los incrédulos hoy crean al Evangelio por la predicación. En el nombre de Jesús, amén. La gran mayoría de comentaristas concuerdan en afirmar que el capítulo 16 del Evangelio de Mateo es el clímax de la primera parte del ministerio del Señor Jesús. El evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, termina su relato enfático en los hechos de Jesús, y a partir del capítulo 17 comienza el relato enfocado en la obra de Jesús. Mira, antes hasta el 16, el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, nos relata los hechos, las cosas que hizo el Señor Jesús. Pero luego comienza a relatarnos acerca de la obra. ¿Y qué es la obra del Señor Jesús? La expiación. Entonces, a partir del capítulo 17, el Señor nos empieza a revelar la obra de Cristo. Esto es su sacrificio vicario. A partir de este capítulo, el Señor comienza a preparar a sus discípulos para su partida. Y también este es un capítulo clímax del Evangelio, porque en él encontramos un tema muy importante, que es la confesión de fe de los creyentes. El evangelista Mateo nos relata en el capítulo 4 eventos importantes. En primer lugar,
el primer relato es el conflicto de los fariseos y saduceos pidiéndole al Señor una señal del cielo. En segundo lugar, vemos la confusión de los apóstoles en cuanto a la levadura de los fariseos. Continuando en ese mismo hilo, viene la confesión de fe de los apóstoles. Y luego, finalmente, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Estos 4 relatos están unidos por un tema central, que es la fe. En primer lugar, vemos lo opuesto a la fe, la incredulidad de los fariseos y de los saduceos, que es confrontada por el Señor Jesús. El Señor Jesús confronta la incredulidad, y no solamente en los tiempos de los fariseos, en nuestros días también. Él confronta la incredulidad. En segundo lugar, nosotros vemos la confusión de fe de los apóstoles discernida. Y eso fue lo que vimos hace 8 días con nuestro hermano Alfredito, que nos mostró cómo los discípulos estaban confundidos en sus cuestiones de fe. Ellos miraban las cosas terrenales, humanas, carnales, el pan, y no miraron cuando el Señor Jesús le dijo la levadura de los fariseos, la contaminación de las enseñanzas religiosas de los fariseos y de los saduceos. Entonces el Señor Jesús les discierne, y siempre nuestro Señor Jesucristo está haciendo un discernimiento de nuestra fe. Él nos tamiza nuestra fe. En cuarto lugar, vemos la fe de los apóstoles examinada, que es el tema que vamos a hablar hoy. En tercer lugar, la fe de los apóstoles examinada, y en cuarto lugar, la fe de los apóstoles fundamentada. Por ello es que este capítulo es crucial, es el clímax de este evangelio, y debe ser crucial en nuestro estudio bíblico. Tenemos que ponerle énfasis porque tiene una gran importancia. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque tiene un propósito fundamental, y es fundamentarnos en la fe en Cristo. Ya meditamos en los 2 primeros eventos del relato del Evangelio. Ahora nos adentraremos a meditar en los otros, en una serie de sermones titulados La gran pregunta del rey, la gran respuesta del rey y el gran anuncio del rey. Es la serie de sermones que veremos. Ayer hablaba con mi esposa, posiblemente llegaremos hasta el mes de enero con esta serie de sermones. En el día de hoy comenzaremos meditando en la gran pregunta del rey. Hoy vamos a meditar en la gran pregunta del rey. Y esta gran pregunta la vamos a dividir en 2 sermones. El de hoy, en el que trataremos la pregunta del Señor Jesús. Y el próximo, Dios mediante, de hoy en 8 días, si nos lo permite el Señor, allá en el culto de bautismos, en el culto de compañerismo, vamos a meditar en la respuesta de los apóstoles. En el sermón de esta mañana analizaremos la pregunta del Señor a sus discípulos, contemplando 3 aspectos de esa pregunta. Vamos a ver 3 aspectos de la pregunta del Señor. ¿Cuál es la pregunta del Señor? ¿Cuál es la pregunta del Señor? La pregunta del Señor es: ¿quién dicen o quién creen? Porque es que nosotros hablamos lo que creemos. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Claro, la pregunta tiene 2 partes. Primero pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero luego les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces vamos a analizar esa pregunta y vamos a ver 3 aspectos de ella. 3 aspectos importantes. En primer lugar, vamos a ver la ocasión de la pregunta. La ocasión de la pregunta. ¿Cuándo se sucede la pregunta? En segundo, vamos a ver la descripción de la pregunta. Vamos a discernir, vamos a desmoronar, vamos a amigar la pregunta. Y en tercer lugar, vamos a ver la importancia de la pregunta. Entremos pues al primer análisis, al primer aspecto, que es la ocasión de la pregunta. Dice, versículo 13: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. El Señor Jesús había procurado, ya lo veíamos desde el
capítulo 14, había procurado tener un tiempo apartado, a solas con los discípulos. Pero las multitudes se lo habían impedido. Las multitudes en Galilea, las multitudes en Tiro y Sidón. Luego, aún viniendo de Tiro y de Sidón, viniendo a Magdala, allí en Magdala ya se encontró con otra multitud, con otra gente, le preguntaron, lo intervinieron. Entonces, estas multitudes y el trabajo de él con las multitudes había impedido que el Señor Jesús tuviera ese tiempo especial con sus discípulos. Ahora, el Señor llama a sus discípulos, los embarca y se van para la región de Cesarea de Filipo. Esta región, no a la ciudad de Cesarea de Filipo, una cosa es la ciudad de Cesarea de Filipo y otra cosa es la región de Cesarea de Filipo. Tracondite se llama también. Y otra cosa también es la ciudad de Cesarea. Habían dos Cesareas. Se llamaban Cesarea por honor al César. Entonces había la Cesarea del mar y la Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una región al norte. Una región apartada, más o menos a unos 40 o 45 kilómetros al norte del mar de Galilea. Se podía llegar por el río Jordán y era una región muy linda, muy especial. Estaba a los pies del monte Hermón. El monte Hermón es el lugar donde nace el río Jordán. El monte Hermón es un monte de aproximadamente 3.000 metros de altura. Dicen, no sé ahora con el calentamiento global, pero que allí siempre la parte alta está cubierta de nieve. Entonces de allí se producen las fuentes que van a dar el agua del río Jordán. Por supuesto, como todo valle que está regado por unas aguas tan puras, tan lindas como las que emanan de aquel nevado, pues es un valle fértil, es un valle lindo, es una región hermosa, es una región codiciable y era una región apacible. Una región que podríamos decir de verdes pastos y frescas aguas. Y eso nos hace recordar el Salmo 23. Y nos hace recordar a Juan capítulo 10. Donde el Señor nos habla de ser el buen pastor. Y el pastor nos lleva a verdes prados y frescas aguas. Él toma a sus 12, a sus apóstoles, y les dice, vámonos a un lugar a estar juntos. Y se los lleva para un lugar donde hay verdes prados y frescas aguas, en cumplimiento a su palabra del Salmo 23. Esa era la región de Cesarea de Filipo. Ahora, ¿qué podemos ver allí en esta actitud del Señor? El Señor ama estar en intimidad con sus discípulos. Recordemos que varias veces Él les había dicho, vámonos, cuando pasaron el mar de Galilea y se fueron al otro lado, y la gente los siguieron y ya los encontraron, y Él multiplicó los panes, los peces, 5,000 personas, 5,000 hombres alimentados fuera de las mujeres y los niños. Luego se regresan, está la tempestad y todo eso, y Él quiere tener su tiempo de estar con ellos, porque al Señor Jesús le gusta estar en intimidad con sus discípulos. Él ama estar con los suyos. Recuerden que el Señor Jesús les decía, dice en la palabra, que Él llamó a sus discípulos para estar con Él. Y luego los nombró apóstoles. El Señor Jesús, luego de que pasaron la tormenta en el mar, que Pedro caminó sobre las aguas, luego casi se ahoga, pasaron al otro lado, la gente lo seguía, hubo milagros, y entonces en un momento dado el Señor les dice, no vamos para Sidón y Tiro. Allá posiblemente podemos tener un tiempito de descanso y vamos a estar juntos y vamos a compartir.
y se pasan al otro lado. ¿Y qué sucede? De nuevo vienen las multitudes. Y el Señor está más o menos un término de 6 meses allí, y las multitudes lo siguen. Hasta cuando ya Él se embarca, después de hacer el milagro de los panes y de los peces para 4,000, Él se embarca y se va para la región de Magadán o de Magdala. No había tenido ese tiempo especial de estar a solas con sus discípulos. Y el Señor nos embarca y le dice: bueno, hay un lugar a donde las gentes no nos van a seguir. Yo quiero estar en comunión con ustedes. Yo quiero tener ese tiempo a solas con ustedes. Y se fueron para la región de Cesarea de Filipo. Es que el Señor ama estar en intimidad con sus discípulos. Y debemos saber una cosa: el Señor Jesús no tiene preferidos. Algunas personas dicen: es que el Señor Jesús amaba más a Juan y tenía preferencia por Juan, tenía preferencia por Pedro. No, el Señor no tiene preferidos. Nosotros miramos y decimos: ay, el Señor Jesús cómo ama a Pedro. Ay, Pedro sí, mire cómo lo tiene de bien. Y a la hermana Ángela, el Señor los ama mucho. Ay, pero a mí ni se acuerda de mí. A mí me tiene olvidado el Señor. No, el Señor Jesús no tiene preferidos. El Señor Jesús tiene íntimos. Él tiene íntimos y se deleita de estar a solas con sus íntimos, con los que Él ama. Ahora, ¿por qué Él se deleita en estar a solas con sus íntimos? Pues, hermanos, porque es el tiempo más importante de la vida del discípulo. Es el tiempo de conocerle a Él íntimamente. Es el tiempo de conocer al Padre por el Espíritu Santo. Y este es el pastoreo del buen pastor, llevando a su rebaño a verdes prados y a frescas aguas para estar con ellos y revelarse. En nuestros tiempos pasa igual. El Señor Jesús ama estar en intimidad con sus íntimos, con los que Él ama. El culto al Señor es un tiempo de estar a solas con Él. Es un tiempo de abandonar el bullicio del mundo. Es un tiempo de abandonar la vida general para apartarse y estar en un tiempo a solas con Cristo. Para amarnos con Él, para amarlo a Él, para que nos ame a nosotros. ¿Y cómo nos demuestra eso? Revelándose a nosotros, dándose a conocer a nosotros. En este tiempo de intimidad, aquí en el culto, nosotros tenemos un tiempo de conocernos, de unirnos en un conocimiento que no es intelectual, sino es un conocimiento relacional. Por eso usted se revela a nosotros en estos tiempos. La importancia de estar en el culto. Pero no solamente en el culto. A veces nosotros pensamos que la acción, que la actividad del cristiano es ir el domingo al culto. No, hermanos. La vida del cristiano es 7/24. Todos los días de la semana, 24 horas al día. Y también Él ama estar en ese tiempo a solas contigo cuando tú haces tu devocional. Cuando tú reúnes a tu familia y haces el altar familiar, Él se deleita de esa intimidad contigo. Él quiere estar en esa intimidad contigo. ¿Para qué? Para revelarse. Son muchos los pasajes de la Biblia en donde el Señor quiere o procura esos tiempos de apartarse y de estar en intimidad con sus discípulos. ¿Y por qué el Señor disfruta? Porque el Señor ama, se deleita de estar en intimidad con sus discípulos. Hermanos, porque fuimos creados y fuimos redimidos para estar en intimidad con Él. Por ello, nosotros obtenemos o llegamos a ese cumplimiento de ese propósito cuando nosotros tomamos el tiempo a solas con Dios. Y aquí surge una pregunta. El Señor Jesús hoy nos habla a través de preguntas. Y el Señor Jesús te pregunta hoy: ¿cómo está tu tiempo a solas con Dios? ¿Cómo estás entrando a tu intimidad con Cristo? ¿Qué
Cristo quiere ser íntimo contigo. La pregunta es, ¿eres tú íntimo con Él? ¿Estás buscando ese tiempo de intimidad? ¿Cómo está tu intimidad con Él? En los tiempos a solas con Cristo, Él se dedica a enseñar, a ministrar y a fortalecer en la fe a sus discípulos. En este caso, ya llevaban casi 3 años caminando con Él. Habían recibido las enseñanzas del Señor Jesús, todas las enseñanzas, porque Él caminaba con ellos y ellos iban a todas partes con Él. Dormían con Él, hacían las jornadas con Él, predicaban con Él, sanaban con Él, todo lo pasaban con Él. Hoy en día la gente dice, pero es que los apóstoles no fueron a un seminario, porque los jóvenes tienen que ir a un seminario. Eso es falso. Los apóstoles tuvieron un seminario de 3 años con el Señor. Pero no solamente un seminario, sino era 24 horas diarias con el Señor. En un seminario, ¿cuántas clases tienen en el seminario? ¿Cuántas horas diarias? 6 horas. Y pongan otras 6 de estudio, son 12 horas, y el resto, pues, dormir, compartir. Ellos duraron con el Señor Jesús 24 horas diarias. En jornadas a veces muy largas, siempre aprendiendo de Él. El mejor maestro, el mejor teólogo. Un seminario de 3 años. Pero ¿sabes una cosa? Ese seminario tú lo puedes vivir en tu vida hoy. ¿Cómo? En tu tiempo a solas con Él, caminando con Él todo el tiempo. Entonces ellos llevaban ya casi 3 años caminando con Él, recibiendo sus enseñanzas, viendo su gran poder milagroso. Entonces el Señor se toma un tiempo para evaluarlos, para examinarlos, para mirar qué es lo que han aprendido en estos 3 años. Es un tiempo de examen de fe. Pero no solamente es un tiempo de examen de fe, sino que es un tiempo de fortalecerles en la fe. ¿Y para qué fortalecerles en la fe? Porque ellos iban a ser llamados al ministerio, o ya habían sido llamados, pero hasta ahora estaban comenzando y ahora venía la parte más dura. Entonces ellos tenían que ser evaluados en su fe y fortalecidos en la fe. Y el Señor comienza a preguntarles, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué es lo que ellos creían acerca de Cristo? Este es el fundamento de la fe. Y por eso el Señor les hace esa pregunta. El Señor Jesús frecuentemente nos lleva a tiempos de evaluar nuestra fe. Y hoy surge esa pregunta, ¿cómo está tu fe? Hoy el Señor te pregunta, ¿y cómo está tu fe? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué significado tiene Cristo en su vida? Otro aspecto de este tiempo en Cesarea es que en aquel lugar estaban los templos idolátricos. Este lugar estaba en una región al norte de Galilea. El límite de Israel era Galilea. Esta ciudad estaba al norte de Galilea, en una región llamada Traconite o Cesarea de Filipo. Y en esa región, pues, el predominio era pagano, no era de judíos, era pagano. Y allí habían templos idolátricos. Como era un lugar tan hermoso, era un lugar donde la gente de la región de Tiro y Sidón, de las otras regiones, venían, como quedaba cerca del monte Hebrón, venían a adorar a sus diferentes dioses. Se dice que habían cerca de 14 templos importantes fuera de los otros lugarcitos, de esas pequeñas grutas y estatuillas donde venían a adorar sus dioses. Se dice que habían cerca de 14 templos importantes de dioses diferentes. Pero dentro de esos 14 templos importantes surgían 2. El templo del dios Pan. El templo del dios Pan. No es el pan que comemos. La palabra pan tenía que ver como el templo del dios de la naturaleza.
lo que hoy en día se conoce como la madre tierra, o algunos paisanos por allá que dicen la Pachamama, ¿no? Y hoy en día eso de la madre tierra y de la Pachamama ha calado aún en los círculos más altos de la intelectualidad. El Dios Pan, eso no es nuevo, hermano, es más viejo que la moda andar a pan. Eso es viejo, el Dios Pan. Adoraban a ese Dios Pan. El panteísmo y el panenteísmo son dos doctrinas que surgen de ese Dios Pan, el Dios de la naturaleza. Dios es todo y todo es Dios. Vamos a abrazar ese arbolito, vamos a besar esta flor, porque ahí está Dios y esta flor es Dios. Y yo me puedo hincar ante este Dios y adorarle, porque todo es Dios y Dios es todo. Bueno, esto es una falsa doctrina. Dios es creador de todo y está sobre todo. Y es el único que merece adoración. Pero fuera del templo del Dios Pan estaba el templo al Dios César. El Dios César tenía su templo, o sea, los romanos o los emperadores, y no solamente los romanos, recordamos también los egipcios, se hacían erigir como dioses, Entonces los emperadores demandaban de las gentes adoración, porque ellos eran dioses, y demandaban absoluta obediencia. Por allá unos 20 años o 30 años antes de Cristo, Herodes el Grande había mandado a construir un hermoso templo de mármol blanco en las estribaciones del Monte Hermón para adorar al Dios César, en agradecimiento porque César le había concedido que él fuera gobernante de toda esa región de Palestina. Entonces él honró a César haciéndole un templo y deificándole. Bueno, pues esta era la situación de esa región, o la parte geográfica de esta región. Pero ahora ubiquémonos con los discípulos. Estaba el Señor Jesús con los apóstoles en medio de esos templos tan hermosos, tan rimbombantes, a donde multitudes de gentes iban a rendir honor y a decir: usted es mi Dios, el Dios Pan, la diosa Artemisa, el Dios fulano y sutano. Y ellos estaban allí en medio de esa gente. Y entonces hay una confrontación de la fe. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Todos esos dioses? ¿O quién será el Dios verdadero? A lo mejor será el Dios Yahvé. Sí, nosotros, ¿el Dios verdadero será Yahvé? ¿Quién será el Dios verdadero? Que ahora sale el Señor Jesús con la pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? En medio de toda esa idolatría les hace la pregunta. Se les estaba confrontando su fe. ¿Cuál es el Dios en que ustedes creen? Así también somos confrontados en nuestros tiempos. ¿Quién es tu Dios, hermano? ¿A qué Dios crees? ¿A la Pachamama? ¿A los dioses del mundo? ¿Al Dios dinero? ¿Al Dios placer? Algunos de nuestros hermanos hoy están rindiendo culto al Dios descanso, al Dios vacaciones. ¿Sí? No consideran que el Dios de los cielos y de la tierra dijo: 6 días trabajarás y en ellos harás toda tu obra, incluso ir a piscina, incluso ir a paseo, pero el 7º lo guardarás santo al Señor, y en ese día lo adorarás, porque en la adoración a Dios está nuestro reposo. Es el día especial del Señor. Bueno, no, pero tenemos otros dioses. El Dios familia, el Dios sacar a mis hijos a pasear, porque todos los domingos en la iglesia, eso es aburridor, hermanos. Oye, tenemos que salir de la rutina. No, hermanos, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? A veces toman decisiones: bueno, voy a ir allá o allá.
voy a comprar esto, voy a comprar aquello, me voy a meter en esta deuda o en aquella deuda, voy a montar este negocio o el otro negocio, me voy a ir a estudiar a tal ciudad, ¿sí? O, ay, a mí me gusta esa muchacha o me gusta ese muchacho. Y entonces van y hacen sus negocios sin consultar con Dios. ¿Quién es tu Dios? Esa es la pregunta. ¿Y quién es tu Dios? En medio de los dioses del mundo, ¿quién es tu Dios? También debemos conectar este tiempo con aquella experiencia que habían vivido con los fariseos y saduceos en la confrontación acerca de queremos ver una señal del cielo, y también lo que había sucedido en la barca, porque mira, todo es tiene un hilo conductor acerca de la fe. Los fariseos, en su incredulidad, la falta de fe, ¿sí? Ellos creían que creían. Hoy en día hay muchos cristianos que creen que creen. Ellos tienen fe en la fe. No tienen fe en Cristo, tienen fe en la fe. Entonces ellos creían que creían en Dios. Y ellos le dicen a Dios mismo, sin reconocer que Cristo es Dios, le preguntan, bueno, haznos una señal del cielo. Después de que ellos habían visto todas las señales, no simplemente de milagros, de obras prodigiosas, sino que el Señor estaba cumpliendo todas las profecías de la palabra. Nadie nunca había sanado ciegos, nadie nunca había hecho saltar cojos, y el Señor Jesús lo estaba haciendo, y limpiando leprosos. Nadie lo había hecho y el Señor Jesús lo estaba. Y los otros vienen con sus aires de fe en Yahvé. Y oh, sí, nosotros creemos ahora. Pues si tú eres alguien, haznos señal que viene del cielo. No tenían fe. Entonces el Señor Jesús les hace ver a sus 12, a través de toda la confrontación que tuvo con los fariseos y saduceos, y Él les hace ver que esos fariseos estaban equivocados, que ellos estaban sin fe. Pero luego se montan en la barca y tienen otra cuestión de conflicto de fe, dudas. El Señor Jesús les habla de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura de los fariseos? Como lo enseñaba el hermano la semana pasada, la levadura de los fariseos es la enseñanza religiosa contaminada, torcida, que habían tenido aquellos hombres. Perdón, yo hago una pregunta. ¿De qué religión venían los 12? ¿De dónde venían? De allá, de los fariseos. Y el Señor Jesús nos confronta y les dice, esas enseñanzas farisaicas y saduceas son equivocadas. No las sigan, no las sigan. Pero ahora el Señor se los lleva a fortalecerles en su fe. Bueno, si esas son las enseñanzas equivocadas, ¿cuál es la enseñanza correcta? Por eso les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, es el tiempo del Señor como ellos ya habían salido reprobados en la cuestión de la fe, ahora era el tiempo de ser cimentados, que ellos tuvieran en claro quién es Jesús. Y luego como lo vamos a estudiar, este es el fundamento, es la roca de la fe del cristiano, de el conocer plenamente quién es Cristo. Yo no puedo decir que soy cristiano si no conozco, si no sé absolutamente quién es Cristo. Y por esa razón hoy el Señor te pregunta, ¿quién es para ti Jesús? O mejor, el Señor personalmente te lo dice, yo soy solo un vocero. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? En segundo lugar vamos a mirar eso, la descripción de esa pregunta. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En el versículo 13b. Luego en el 15 dice, pero ustedes, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El Señor Jesús formula la pregunta a sus discípulos desde dos perspectivas. Una perspectiva general de todas las gentes y una perspectiva particular, la de ellos.
el Señor comienza esa pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y el examen de la fe comienza con un discernimiento de las creencias generales frente a las creencias particulares. La pregunta del Señor no es una encuesta de opinión o de aceptación sobre Él. Él no quería saber si tenía buen alto grado de imagen, si tenía una alta imagen, una alta aceptación en medio del pueblo. No, Él ya sabía qué pensaba la gente de Él. Él es omnisciente. Él sabe lo que dice la gente de quién es Él. La pregunta es retórica, la pregunta es escrutadora, la pregunta examina el corazón de aquellos discípulos. Y lo que el Señor Jesús pretende es que ellos reconozcan, disciernan, escudriñen en su corazón qué es lo que creen. Otra forma de mirar esta pregunta sería así: discípulos, ¿hasta qué punto la opinión de las gentes marcan su fe? ¿Hasta qué punto lo que dicen las gentes marca su fe? O también, discípulos, ¿cómo han sido ustedes influenciados en su fe por lo que opinan otros acerca de mí? ¿Cómo ustedes son influenciados? O, de otra forma, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Lo que las gentes dicen o lo que ustedes me conocen? Algunos hermanos, voy a poner el ejemplo mío, algunos hermanos vienen a la iglesia y nunca piden consejería. ¿Y saben por qué no piden consejería? Les voy a dar una razón. El pastor siempre está ocupado. El pastor anda muy ocupado. No hay que molestar al pastor. ¿Wow? ¿Quién dijo eso? Uno de los hermanos. No, el pastor, no molesta al pastor con eso. A él hay que pedir una cita y esperar. No lo moleste con eso de la consejería. El pastor anda muy ocupado. Luego uno de ellos dice: hermano, pero ¿por qué estás en esto? Dice: es que yo necesitaba consejería y como usted anda tan ocupado. ¿Y quién te dijo que yo andaba ocupado? No, la hermana Perenceja. Pero yo no ando ocupado, al contrario, mi ocupación es tu consejería. Si tú no viniste, me robaste mi ocupación. Oh, caramba, la gente se forma opinión de otras personas por lo que oyen decir. Miren, yo he llegado a algunos lugares y la gente me saluda con desdén, con prevención, con desprecio. Y luego me vienen a decir: pastor, usted es una persona totalmente diferente a lo que me dijeron. A mí me dijeron que usted era un ogro, que usted era una persona terrible, maléfica, un martillo, un macabeo. Pero ahora que lo conozco veo que sí es cierto. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros llevamos el concepto de una persona por lo que otros nos dicen? Y eso es lo que le pasaba al Señor Jesús. ¿Qué concepto tenían sus discípulos acerca del Señor Jesús? ¿Lo que otros le decían o lo que ellos habían conocido en su relación? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? El examen de la fe individual comienza confrontando la creencia común por lo que tú conoces personalmente de Cristo. Tú conoces personalmente a Cristo porque tienes intimidad con Él en la palabra y en la oración. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Yo no me puedo hacer una imagen de Dios o de Cristo por lo que otros dicen de Él. Yo tengo que hacerme una imagen o tener una
conocieron de Cristo por la relación que yo tenga con Él. No puedo basarme en el conocimiento de otros. La fe es el conocimiento personal de Cristo, no el conocimiento de las opiniones de las gentes acerca de Cristo. Tú tienes que conocer a Cristo personalmente. Las gentes tienen múltiples opiniones acerca de Cristo. Algunas de esas opiniones son correctas, otras no. Algunas son adquiridas en la intimidad en la intimidad con el Señor por la iluminación de la palabra en la oración. Pero otras son imaginadas. Unas son experiencias emocionales, mientras que otras son vivencias personales con la fe, con la palabra, con Cristo. Muchas de ellas parecen piadosas, pero en realidad niegan la verdad. Por ejemplo, aquella famosa que dice: el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Saben? Eso no es cierto. Eso no lo encontramos en la Biblia. Ese no es el carácter de Cristo y de Dios. Esas fueron palabras de un anticristo llamado Gandhi. El mismo que dijo: si no fuera por los cristianos, yo sería cristiano. Pero es que los cristianos son malos. Los cristianos dan mal testimonio. Pero si no fuera por los cristianos, yo sería cristiano. O sea, él dijo: yo soy tan bueno como Cristo. Los cristianos son muy malos. Hermanos, ¿somos los cristianos malos? Sí. Por eso necesitamos a Cristo. Si fuéramos buenos, no necesitamos a Cristo. Gandhi no necesitaba a Cristo porque era muy bueno según él. Un hereje, un falso, un mentiroso. Pero eso lo retoma mucha gente hoy en día y creen que están diciendo del Señor Jesús: hermano, el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. O sea, te ama a ti tal y como tú eres. Si eres homosexual, no importa, sigue siendo homosexual, Dios te ama igual. Falso. El Señor dice que Él está airado con el pecador todos los días de su vida. Ven como una mala imagen, ven como un mal concepto de Cristo y de Dios te puede llevar a tener tú mismo un mal concepto de Él. No creas en lo que otros dicen de Dios. Cree en lo que tú conozcas de Dios. Tú no puedes determinar quién es Cristo por lo que otros digan. Tú tienes que conocer personalmente a Cristo para poder decir, para poder hablar, para poder afirmar quién es Él. El Señor le pregunta a sus discípulos, tanto a los apóstoles, el Señor le pregunta a sus discípulos, a aquellos apóstoles, para establecer el fundamento de su fe. La fe verdadera es aquella que emana del conocimiento personal y relacional con Cristo mediante su palabra. Y esa es la fe que impartió Jesús a sus apóstoles y es la fe que Él ha impartido por 20 siglos a su iglesia. Esta debe ser tu fe. La fe que adquieres en un conocimiento personal con Él, en tu intimidad con Él. Hoy Cristo mismo te anima a examinarte en tu fe. Hoy Él no te anima, sino te llama a examinarte en tu fe. Segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda a los Corintios 13, 5. Vamos a la palabra. Porque si no, tú vas a creer por lo que Héctor dice, no por lo que la palabra dice. Lea la palabra. Busquen la palabra. Segunda a los Corintios 13, 5. Estamos allí, segunda a los Corintios 13, 5. ¿Quién dice esto? El Señor dice: examínense, pruébense para ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Hoy Cristo te hace la pregunta: ¿quién dices tú que yo soy? Entonces, ¿en qué vas a fundar tu respuesta? ¿En qué vas a fundamentar? ¿En qué vas a basar tu fe? ¿En lo que el hermano Héctor te ha enseñado en los últimos 6 meses?
en lo que en los grupos hemos aprendido, en lo que el discipulado de los martes hemos aprendido. No. Héctor se puede equivocar, los líderes se pueden equivocar, Mauricio se puede equivocar, Pedrito se puede equivocar, Cristo no se equivoca. Ven a Cristo, ven a su palabra, ven en oración. Señor, revélate a mí, yo quiero conocerte personalmente. Pero si no tienes intimidad con el Señor, si no tienes intimidad con la palabra, si no buscas la palabra, hermano, nunca vas a conocerle. Y vas a hablar solo lo que otros dicen. Ahora, vamos a ir al tercer aspecto de la pregunta que el Señor nos hace. Y es la importancia de la pregunta. Debemos considerar la importancia de esta pregunta y vemos tres aspectos de esa importancia. En primer lugar, ellos estaban viviendo un conflicto de fe. Ellos estaban viviendo ¿qué? Un conflicto de fe. ¡Wow! Pobres apóstoles. Tenían conflicto de fe. Ahora, ¿por qué tenían conflicto de fe? Bueno, porque ellos en su época, con la venida de Cristo, vivieron una época transicional. Una época en medio de dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Una época transicional entre la religión judía y la religión cristiana. Ellos se debatían en medio de muchas dudas, tenían conflictos de fe. ¿A quién creer? Por eso la pregunta era importante, porque mediante la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Su fe estaba siendo probada. Y más que su fe estuviera siendo probada, ellos mismos se iban a dar la respuesta. Y entonces saldrían del conflicto de fe que les estaba llevando. Vamos a adentrarnos un poquito de ello. Debemos ponernos en las botas de aquellos primeros discípulos del Señor. Ellos eran, ¿qué pueblo eran ellos? ¿Eran qué? Judíos, ¿no? Judíos por tradición. ¿Qué religión practicaban ellos? La religión judía, la de los fariseos, la de los saduceos. Pero su religión en ese tiempo no era más que reglas humanas. Cumplir con las 4 fiestas anuales, ir a la sinagoga, enseñarle a sus hijos la Torah. Ahora, esa religión no era vivificante. Se demostraba en la triste vida que estaban llevando los judíos de la época. Se demostraba en la opresión que estaban sufriendo los judíos de la época, en el hambre que estaban pasando, en la pobreza que estaban viviendo. Era una religión que no les vivificaba, pero peor aún, tampoco les daba esperanza. Porque los religiosos de la época les ordenaban: tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Era una religión opresiva. No les daba esperanza. Y cada día Israel era más decadente. La religión en la que yo creo es una buena religión, se preguntaría. ¿Ser judío vale la pena? Ahora, de pronto aparece el Señor Jesús, un rabí diferente, un rabí lleno de sabiduría. Enseñaba de una manera que nadie había enseñado antes, con poder, con autoridad. ¡Wow! Los deslumbró. Pero no solamente enseñaba, también hacía demostraciones de poder. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, ellos se preguntaban: ¿quién es Jesús? Yo te pregunto, si tú hubieras estado allá, y anoche lo analizábamos con mi Katy, si nosotros hubiéramos estado allá, ¿no nos habríamos hecho esa pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Acaso un maestro con mucho conocimiento? ¿O un profeta con poderes sobrenaturales? ¿Sería el profeta que precedería al Mesías?
anunciado, el tan anunciado Elías, o quizás era Jeremías. ¿Y qué tal que no sea el profeta? Sino que sea el Mesías. Ay, pero ¿y qué tal que no sea ni el Mesías ni el profeta? ¿Qué tal que sea uno con poderes de las tinieblas, como decían los fariseos? Los fariseos saben mucho, ellos han estudiado. ¿Quién es Cristo? Por favor, díganmelo. ¿Quién es Cristo? ¿Para dónde agarramos? Era un conflicto de fe. Y si nos equivocamos en que Cristo es el Mesías, oh hermano, las dudas resaltan vez tras vez. La pregunta del Señor no era simple. La pregunta del Señor era la experiencia de lo que ellos estaban viviendo. El Señor Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, esa es la pregunta que yo me he hecho. ¿Quién es usted, Señor? ¿Quién es usted? Era lo mismo que ellos estaban preguntando. Era como si Cristo les hubiera visto sus pensamientos y escudriñado su corazón. Por ello era necesaria la pregunta, porque iba a decantar su opinión acerca del Señor e iba a afirmarles en su fe. Más que la pregunta, ellos necesitaban la respuesta. Y quizás esperaban esa respuesta del Señor Jesús. No esperaban la pregunta, ellos querían la respuesta. Y esperaban la respuesta del Señor Jesús. Pero esa pregunta, en lo profundo de su corazón, ya les estaba dando la respuesta. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Ahora, esto nos debe hacer pensar que todo creyente, no solamente los apóstoles, tú también tienes conflictos de fe. Pasas por conflictos de fe. Yo he pasado por conflictos de fe. ¿Qué creer? ¿A quién creer? ¿Es coherente mi fe con mi actuar? Si yo creo, ¿por qué obro así? Bueno, yo he creído en el Señor y parece que todo sigue igual. Yo no veo cambios. El mundo está estancado, detenido. Mi vida no progresa, ni para aquí ni para allá. ¿Yo qué hago? Crisis de fe. ¿Y dónde está el Señor en medio de esta crisis? Hace 6 meses que no tengo empleo. Vivo de la limosna de los demás. Me tocó arrimarme a vivir en la casa de mi suegra. ¿Dónde está el Señor en quien yo he creído? Crisis de fe. Ante la crisis de fe, el Señor te va a dar una respuesta. Pero esa respuesta viene mediante la más grande pregunta que tú puedas tener en toda tu vida. ¿Y quién dices tú que soy yo? Te pregunta el Señor. ¿Estás pasando por una crisis de fe? Entonces hoy el Señor te pregunta: ¿y quién soy yo para ti? Porque dependiendo de lo que yo sea para ti, o vas a pasar por o vas a probar la duda que tienes, o vas a continuar en tu duda. En segundo lugar, la pregunta era importante porque muy pronto ellos se iban a enfrentar a una durísima prueba, la más dura de las pruebas de la fe, y era la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El maestro iba a ser crucificado, su líder, pero más que su maestro y su líder, era su esperanza de liberación. Recordemos, ellos esperaban que el Mesías viniera a libertarles. Y ahora lo cogieron y lo colgaron en un madero. Hasta ahí llegó la liberación. Ahora me va a tocar irme con las FARC, porque este no nos liberó. Ahora me va a tocar volverme allá de los ¿cómo se llaman los guerrilleros? Los celotes, ¿sí? Me va a tocar irme con los celotes porque Cristo no funcionó. ¿Qué pasó? Ellos iban a ser pasados por una dura prueba. Y si Él iba a ser crucificado, entonces no era el Mesías. Se habían equivocado. Ahora, el Señor sabía todas esas dudas, conocía esos conflictos de fe. El Señor sabía que iban a pasar por todo eso. Entonces Él tenía que fortalecerles en su fe para que cuando llegara el tiempo no desmayaran ni abandonaran el camino al que fueron llamados. ¿Y cómo fortalecerles en su fe? Solamente afirmándoles en quién es Él,
si tú conoces quién es Jesús, vas a pasar la más dura de las pruebas, porque esperarás en Él. Todo cristiano será sometido a duras pruebas de fe. Y la única forma en que se puede obtener la victoria en la prueba es confiando en su Señor. Y para confiar en Él, tú debes conocerle. Debes saber plenamente quién es Jesús. ¿Estás preparado para afrontar la dura prueba? Vas a pasar por dura prueba. ¿Estás preparado para esa dura prueba? ¿Sabes plenamente quién es Jesús? En tercer lugar, la pregunta era importante porque a ellos se les iba a delegar una gran responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Ser la iglesia de Cristo, ser el cuerpo de Cristo, ser la acción de Cristo, ser ministros y misioneros de la fe. ¿Y de cuál fe? Si ellos tenían duda de fe. Tenían conflicto de fe. ¿Cómo iban a ser embajadores del reino? ¿Cómo iban a ser discípulos de Cristo si ellos mismos tenían dudas acerca de Cristo? Pero algo más. Ese ministerio requería del martirio y aún de la entrega de su propia vida. El ser embajadores del reino y ser ministros de la reconciliación con Dios demanda un compromiso total. Pero ¿cómo te vas a comprometer con alguien en quien tú no crees y en quien no confías? El Señor sabía eso. Y tenía que fortalecerles en la fe. Y tenía que hacerles caer en cuenta de quién era Él para ellos. De aquellos discípulos iba a depender la vida de miles, de millones de los redimidos, desde los albores de la iglesia hasta la segunda venida del Señor. ¿Cómo ocupar tan altísimo cargo sin fallar? ¿Cómo transmitir a otros el Evangelio de Cristo si ellos mismos no estaban convencidos del Evangelio de Cristo? ¿Cómo transmitirlo? Bueno, solamente mediante una fe probada y aprobada. Y esta fe solamente podía ser fortalecida mediante un conocimiento pleno de quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha puesto sobre tus hombros un gran ministerio, una responsabilidad ineludible. Todos nosotros aquí somos ministros y misioneros del Evangelio. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio de salvación. De ti dependen millares, quizás millones de personas para ser salvadas de las garras del infierno. Pero, ¿cómo ir con poder a predicarles el Evangelio si tú mismo no has creído en ese Evangelio? Solamente cuando tú tengas una convicción férrea y correcta de quién es el Señor Jesucristo para ti, vas a tener el poder de ir a predicar el Evangelio. Pero no solamente de predicar el Evangelio, sino de vivir la vida del Evangelio. ¿Qué concluiremos hoy? Una pregunta. ¿Y para ti quién es el Señor Jesucristo? Esta pregunta tiene que retumbar en tus oídos, en tu mente, en tu corazón. Porque de la certeza de la respuesta de esta pregunta, como lo vamos a ver próximamente, depende tu vida eterna. Porque el Señor Jesucristo dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan, que sepas quién es Cristo y Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. De esta respuesta depende tu vida eterna, y no solamente tu vida eterna, sino la vida eterna de todos aquellos a quien Dios ha predispuesto que oigan el Evangelio por medio de ti. Por eso yo estoy parado aquí, porque el Señor Jesucristo me hizo esa pregunta anteriormente y me la sigue haciendo todos los días de mi vida. ¿Y quién soy yo para ti? Y entonces yo salto y hago la respuesta de Pedro, que veremos de hoy en 8 días. No te lo pierdas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa confesión de fe me tiene parado todos los días, convencido todos los días, y predico el Evangelio con poder de Dios, porque creo en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, porque Cristo me salvó a mí. Amén. Y te puede salvar a ti. Creí
cree en el Señor Jesucristo como tu único Señor y como tu suficiente Salvador. Y si tú estás aquí quizás por primera vez escuchando un sermón como esto, si nunca antes habías oído quién es Jesucristo,